Sí, hice la diapositiva al inicio. Ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes. A los que vayan llegando les pediría, si es que por favor nos pueden comentar. Aquí estoy viendo el chat de los comentarios del live. Nos pueden comentar de qué rubro son, de qué rubro es su empresa, si son una MIPE, cuántos trabajadores tienen, de manera que yo pueda dar ejemplos en la presentación que tomen en cuenta las características de sus empresas. Ahí me agradecería me puedan escribir en el chat cuando ya tengamos cierto número de asistentes para poder empezar con la presentación. ¿Qué tal, Freddy? Sí, los e-commerce también necesitan plan. Hay inclusive un protocolo específico para e-commerce. Un rubro de artesanía, 4 personas. Ya, lo tomaré en cuenta. Más bien cuando empiece la presentación, tal vez ya no pueda estar muy atenta a sus preguntas, pero las vamos a recibir todas. Yo formo parte del equipo de Huacaya Consultores, que justo nos hemos unido, un grupo de especialistas en seguridad, en salud, en educación, para poder justamente ayudar a las empresas en esta época, ¿no? Para que puedan tramitar sus permisos y sobre todo puedan cuidar la seguridad y salud de sus trabajadores. Entonces, justo uno de mis colegas, el ingeniero Aaron Raveda, está también ahí conectado, entonces de manera si ustedes pueden hacer sus preguntas y yo no las alcanzo a ver, a abordar, y les puedo ir respondiendo por el chat. Buenas tardes. Sí, para un estudio jurídico también. Toda actividad económica que se vaya a realizar de manera presencial y por ende hay una exposición al virus del COVID de parte de los trabajadores, entonces sí necesitan tener el permiso del plan, ¿no? El permiso que se obtiene cuando remiten su plan. Buenas tardes. A ver, en un minuto comenzamos, esperando que se puedan conectar más. Sí, en realidad también las tiendas tienen que presentar. Ahora les voy a explicar que el plan es un requisito tanto para las personas jurídicas, los que están constituidos como personas jurídicas, como para las personas con negocio. Eso no quiere decir que las personas naturales no tengan que tener prevención, no tengan que tener las medidas. También tienen que seguir las medidas, pero no es necesario que hagan el trámite. Ya. Buenas tardes con todos. Ya vamos a empezar para poder tener suficiente tiempo de poder explicarles todo a detalle y les pueda ser útil. Yo soy Judith del Carpio, soy
ingeniera ambiental, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, que eso es lo que es SST, también en medio ambiente. Me he desempeñado asesorando a empresas de distinto rubro en el tema de la implementación de sistemas de seguridad, de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que vamos a hablar un poco de del plan, que seguro muchos de ustedes han escuchado, que es lo que están pidiendo el gobierno para que puedan reanudar sus actividades, ¿no? Realizar sus actividades con mucha seguridad. Vamos a ver un poco. Quiero que quede claro que todo esto del plan y los permisos está enmarcado dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Como dice el nombre, la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es que las personas que están laborando en el centro del empleador, sean los trabajadores propios como los trabajadores externos o inclusive visitantes, se les pueda asegurar su seguridad y su salud, ¿no? Esto es responsabilidad del empleador. Y esto ya es antes del COVID, ¿no? O sea, ya se sabe que existe la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y hay una serie de normativas adicionales donde nos dice qué cosa es lo que se debe seguir, inclusive hay normativas de seguridad sectoriales, ¿no? Y es bastante importante que se pueda gestionar la seguridad de salud en el trabajo. Creo que justo el año pasado, antes que hubiera lo de la pandemia, estábamos más atentos en las noticias porque hubieron accidentes fatales, ¿no? Fallecieron trabajadores de inclusive empresas formales, de empresas grandes, en los que supuestamente se esperaría que sí se sigan toda la normativa, que sí se tenga implementado el sistema de seguridad, que sí se tenga implementado todos los protocolos, todas las medidas que se pueda para cuidar al trabajador, pero en realidad lamentablemente habían fallas en ese sistema o estaban solo en papel y no implementados y se perdieron vidas de trabajadores. En realidad en el mundo cada 15 segundos se pierde la vida de un trabajador, ¿no? Por un accidente en el trabajo, por una enfermedad ocasionada por no gestionar bien los riesgos a los que se está expuesto, ¿ya? Y en este contexto, que ya existe la normativa, que ya existía antes, tenemos que considerar el hecho de que la exposición al virus del COVID también es un tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si es que todos nos quedamos en nuestra casa y solamente salíamos para poder comprar algunas cosas, entonces el riesgo de exposición que teníamos era bastante bajo, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros necesitamos volver a laborar, cuando la empresa nos dice vas a volver a laborar porque ya por fin podemos abrir, el riesgo de exposición al que está expuesta estas personas es mucho mayor. Entonces pasa a ser la exposición al COVID, al virus del COVID, un tema de seguridad y salud en el trabajo y por ende una responsabilidad del empleador, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver aquí son algunas normas que son las que regulan por qué se tiene que presentar este plan. Vamos a ver qué es específicamente el plan, quiénes deben implementar, lo que justo me estaban preguntando ahí en el chat al comienzo que estaba observando, quiénes deben implementarlo, qué cosas es lo que debe incluir este plan, qué cosas es lo que debo abordar, qué puntos hay que tomar en cuenta. Es más, ahora hay una plataforma y les voy a dar unos tips de cómo poder llenarlo. Y también a qué riesgos me expongo de no implementarlo y qué beneficio consigo de implementar realmente el plan, ¿ya? Entonces vamos por el comienzo. Salieron los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. O sea, si un trabajador va a volver a laborar o nunca dejó de laborar en el caso de las actividades esenciales, se está expuesto a un contagio de COVID-19, ¿no? Y esto se aprobó por la normativa que es la resolución ministerial 239 del MINSA, que ahí es donde está el anexo 4 que también me estaba mencionando, donde se dice qué cosa es lo que debe incluir el plan. Aquí en estos lineamientos te dicen cómo hacer tu plan, qué es lo que hay que considerar. Y hubieron unas subsecuentes modificaciones que se aprobaron con la resolución ministerial de 265 y la 283 también del MINSA. ¿Ya? Luego que se aprobó esto, por aquí en medio comenzaron a aprobarse los decretos supremos de la reactivación económica. El primero fue el 080 de PCM, en donde se dijo que se va a comenzar a dar una reactivación económica, que va a ser por fases, en 4 fases, que se va a ir reabriendo la posibilidad de las actividades económicas de comenzar o retomar las labores.
¿Ya? Y en este decreto nos dice que toda actividad que reanude o que nunca paró, que siga trabajando, tiene que implementar estos lineamientos y por ende elaborar el plan y pedir el permiso que se tiene que tramitar en el MINSA, ¿no? Antes de poder reiniciar sus actividades, ¿ya? También nos dice que cada sector, sean estos ministerios, puede aprobar protocolos sectoriales para diversas actividades que ellos consideren específicos, que consideren necesarios. Entonces, por ejemplo, Produce sacaba un montón de protocolos de e-commerce, protocolos de textil, Vivienda también ha sacado sus protocolos para sus proyectos. Los diferentes sectores tienen diferentes protocolos. No todas las actividades tienen protocolos, pero sí hay muchos, y tanto los lineamientos como los protocolos sectoriales, dependiendo del rubro en el que estén, tienen que ser considerados a la hora de elaborar lo que es el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es el plan. Lo que hay que tener en cuenta es que el plan hay que registrarlo en el SysCovid, es un registro virtual que es administrado por el MINSA, para poder nosotros obtener una autorización de reinicio de actividades. ¿Ya? Este plan hace poco se le encargó que sea administrado por Sensopas, que es el Centro de Salud Ocupacional y Protección Ambiental para la Salud, que es parte del INS, y también nos dice que se va a presentar el plan y va a haber una fiscalización posterior de lo que hemos puesto en nuestro plan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el plan? Recapitulemos. Es un documento que tiene que hacerse a partir de los lineamientos del MINSA, de la RM 239 y de los protocolos sectoriales en caso haya para mi actividad específica. ¿Ya? Y este documento a mí me permite diseñar las medidas para poder asegurar una vigilancia de la salud de mi trabajador, la prevención de que pueda haber un contagio y el control de los síntomas, el control de los trabajadores, el control de su salud, ¿ya? De los trabajadores, de todos los trabajadores que estén en mi centro de labores y que tengan riesgo de COVID-19. Es obligatorio para todas las actividades que vayan a comenzar a operar o que nunca pararon, porque las esenciales nunca pararon. Debo tramitar mi permiso antes de comenzar a operar. Es una declaración jurada, porque lo que se facilitó ahora es que yo puedo enviar mi plan y mi autorización sale prácticamente automáticamente. En unos días me envían mi autorización. En cambio antes había una revisión, pero como no hay ahora una revisión exacta del sector, lo que se considera es que todo lo que yo ponga en mi plan es una declaración jurada, ¿ya? Yo estoy comprometiéndome a cumplirlo, yo no estoy llenando el plan por llenarlo, ¿ya? Y también, considerando que es una declaración jurada y que lo tengo que cumplir, hay una fiscalización posterior por parte de diferentes instituciones. De la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la que se encarga de velar por los derechos de los trabajadores y también por el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, de su salud, que es la Superintendencia de Salud, de Sensopas, que ya mencioné, de las direcciones, inclusive de las direcciones de salud que están a cargo de los gobiernos regionales para el caso de las regiones, y de los gobiernos locales. Aquí están las municipalidades, ya sea la provincial, sea la distrital, que parece ser que es la que está ahora más que nada vigilando. No sé si habrán visto por ahí alguna bodega o alguna farmacia a la que ustedes iban usualmente a comprar, que de pronto de un día para otro apareció con un clausurado. Probablemente ha sido porque la municipalidad fue a verificar si es que tenían el permiso de operación, de reinicio, de operación de actividades, y si estaban cumpliendo todo lo que decía su plan. Y si no lo estaban cumpliendo, entonces probablemente por eso es que hubo la sanción con la clausura. ¿Ya? ¿Cómo sé yo si debo implementarlo? Ya les dije que es para todas las actividades que han sido esenciales y para las que están dentro de la reactivación económica. Aquí voy a recalcar algo que mencioné antes de comenzar la presentación. El plan tiene que ser presentado, tramitado por el SysCovid para todas las empresas, o sea, los que están constituidos como personas jurídicas, y para las personas con negocio, las personas naturales con negocio, o sea, los que comienza su RUC con 10. Lo que nos dice el decreto 101 es que las personas naturales pueden reanudar las actividades sin necesidad de presentar el plan, pero sí tienen que cumplir las medidas de seguridad establecidas también. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la lista de las actividades esenciales. Creo que ya la mayoría conocemos, pero voy a repetirlo. Es todo lo asociado a alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
el servicio de salud para emergencias y urgencias, las entidades financieras, seguros y pensiones, todo lo relacionado a combustible, abastecimiento de combustible, los hoteles y alojamientos solamente para poder brindar servicio a las personas que estaban en sus instalaciones cuando comenzó el estado de emergencia, los medios de comunicación y call centers de emergencia, el transporte urbano, ya sabemos, a la mitad de su capacidad, transporte de carga y mercancía, y los servicios básicos, ¿no? Agua, saneamiento, residuos sólidos, energía, gas, telecomunicaciones. Estas actividades esenciales están mencionadas en los decretos supremos con los que se inauguró, los que se dio paso al estado de emergencia, y también a los que extendieron ese estado. ¿Ya? Luego, como les decía, con el decreto 080 de la PCM se dio paso a la reanudación, a la reactivación económica, y ahí en la parte final pueden verlo, que está lo que corresponde a las actividades de fase 1, ¿ya? Esta imagen la publicó el ministerio, la ministra en realidad de Educación en su Twitter, y está un resumen de todas las actividades que se incluían en esa parte de la fase 1. Luego, con el decreto supremo 094 también se adicionaron algunas actividades a esta fase 1. Aquí es donde se puso, por ejemplo, que se podía hacer el delivery, ya no necesitabas hacer la venta de tu restaurante o la venta de productos del hogar con tus mismos trabajadores, sino también podías contar con el delivery por aplicación o en realidad empresas de delivery en general. Lo pueden ver la lista completa en el decreto supremo 094. Luego, con el decreto supremo 101 también de la PCM, se abrió lo que era la fase 2, y aquí ya se aumentaron muchas más actividades. ¿Ya? La lista también es bastante amplia, pero había inclusive minería pequeña, artesanal, varias cosas de manufactura, la producción de bebidas alcohólicas, comercio relacionado a lo automotriz, más. ¿Ya? No voy a leerlo para poder seguir abordando el tema, pero esto es lo que está en el decreto supremo 101 de la PCM. Y finalmente esta semana se aprobó el decreto supremo 110, en donde se aumentaron algunas actividades económicas también en la fase 2. Más que nada son de fabricación, actividades inmobiliarias. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosas es lo que yo tengo que tener en cuenta una vez que yo ya vi que sí puedo reanudar mis actividades porque estaban en toda esa lista. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas cosas para poder hacer mi plan. El plan primero yo tengo que diseñarlo, pensarlo cómo voy a hacer, conseguirme la logística, y luego tengo que entrar a registrarlo al Ministerio de Salud, a la plataforma Siscovid, que ahorita vamos a ver cómo se hace para que puedan hacerlo. ¿Ya? Algunas consideraciones generales son estas. Este es un ejemplo de una constancia que Huacaya ayudó a tramitar a una empresa. Te sale tu constancia luego de haber remitido el plan. Esto de aquí no es falsificable porque inclusive te sale con un código QR que es específico para que cuando el fiscalizador vaya, analice el código y le salga si de verdad es tu empresa o no. ¿Ya? Como decía, es un trámite que se hace online por la plataforma web que le llaman Siscobit, y se hace actualmente con 24 pasos. Ya no se envía un PDF como era antes, sino que tú tienes que entrar a los 24 pasos y llenar la información que te pidan. Otra cosa que también es importante es que tenemos que considerar la nómina total de nuestros trabajadores y evaluar el riesgo a los que están expuestos cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí en trabajadores tengo que considerar tanto mis trabajadores de planilla como los trabajadores que brindan servicio en mi centro laboral, sean los que se les conoce como prestadores de servicio porque se les paga por recibo por honorario, sean los contratistas, subcontratistas. Otra cosa para tener en cuenta también, estos 3 puntos están basados en lo que era la normativa que ya existía, la normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la ley 29783 que mencionaba, que es la ley en donde la ley matriz que rige toda la demás normativa de seguridad que hay en nuestro país, nos dice que el empleador está obligado a velar por la seguridad y salud de sus trabajadores y que lo debe hacer mediante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? También en esta ley nos dice que se debe tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este servicio hay profesionales especialistas de seguridad y salud en el trabajo.
profesionales como ingenieros, como consultores que te puedan ayudar a implementar bien el sistema, y también un profesional de salud. Ahora, voy a explicarlo a más grandes rasgos en diapositivas próximas, porque yo sé que tal vez esto es como muy ideal, la normativa es muy ideal, y yo si soy una MIPE con una o dos personas, yo no puedo costear pagarle a un ingeniero, pagarle a un médico, pero vamos a ver cuál puede ser la interpretación, porque tengamos en cuenta que lo importante aquí no es solo cumplir lo que diga una normativa, que muchas veces puede no estar muy clara, sino que yo pueda realmente velar por la salud de mis trabajadores, que no vayan a haber accidentes en lo posible, que no vaya a haber ningún accidente fatal, y que pueda velar tanto por su salud como la mía, si es que yo trabajo con ellos, si estoy en contacto con ellos, y también como la de mis clientes, ¿ya? Vamos a hablar dentro de lo que es la remisión del plan COVID, del servicio de seguridad, porque nos lo piden, y también nos piden que sea este plan aprobado por el supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. La normativa de seguridad y salud en el trabajo nos indica que así como yo le estoy brindando a mis trabajadores profesionales que puedan de verdad asegurar que estoy gestionando bien la seguridad y salud, también tengo que asegurar que mis trabajadores tengan voz, y esta voz se hace mediante la elección democrática de un supervisor, si es que mi empresa tiene hasta máximo 20 trabajadores, o de un comité, que es un grupo de personas, si es que mi empresa tiene más de 20 trabajadores. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es que tienen que hacer ustedes para poder tramitar su permiso. ¿Ya? Su permiso remitiendo la información del plan. Entonces lo que hay que hacer es entrar al Siscovit del MINSA, que voy a pedirle a mi colega Aaron que si es que puede enviarles el link por el chat para que lo tengan ahí guardado, es de aquí. Entonces yo entro a y cuando baje la pantalla lo que me va a salir es esto que se ve aquí. Como yo les decía, los entes fiscalizadores también tienen acceso a lo que es el plan. Ellos pueden ingresar y ver todas las empresas que han tramitado su plan, puede ver qué cosa es lo que dice en el plan, de manera que ellos puedan verificar si realmente están cumpliendo todo lo que deben o no. ¿Ya? Pero lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos interesa a nosotros, es poder ingresar a esto de acá, a la parte que son las empresas o personas naturales o jurídicas, ¿ya? Cuando ingreso por primera vez, me va a pedir mi usuario y mi contraseña, que obviamente como es primera vez yo no tengo, entonces tengo que ponerme a registrar, y como cualquier página web en la que me registro, tengo que poner mis datos. Aquí voy a poner los datos de mi empresa, mi RUT sea 20 o 10, y voy a poner los datos del gerente general, del representante legal, y también me va a pedir brindar un número celular y un correo electrónico. El correo electrónico se recomienda que sea un correo no institucional, o sea que sea de dominio de Gmail, Hotmail, todos esos generales, no que sea institucional, porque a veces hay un cruce entre la plataforma del Ministerio de Salud. Para que les pueda llegar el correo, traten de que sea un correo general, un correo personal, ¿ya? Entonces ustedes se registran. Luego de unas horas, unos minutos máximo al día siguiente, les debe estar llegando un correo con el usuario y la contraseña para ingresar al Siscovit. Entonces vuelven a ingresar a esta página, ponen ingresar, ya tienen su usuario y su contraseña, y hay que comenzar a llenar. Sensopas decía que si es que tienen algún problema para registrarse en esto, si es que no les llega el correo, tienen que comunicarse a atención informática, ¿ya? No se desesperen. Ya, una vez que yo ya ingresé por primera vez, porque ya tengo mi usuario y mi contraseña, me va a salir un botón que dice Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID. Ingreso y me va a salir una lista de 24 pasos, porque este plan se registra en 24 pasos, ¿ya? Entonces voy a comenzar a llenar. No vamos a ver los 24 pasos porque si no, no me alcanzaría el tiempo, y también hay pasos que son bien simples, ¿no? Poner los datos de la empresa y así. Uno de los primeros pasos, no me acuerdo qué número es, me van a hablar sobre el lugar de trabajo. Aquí lo importante es saber que yo puedo registrar mis sedes y mis proyectos. ¿Por qué? Porque puedo yo estar haciendo un reinicio de actividades, pero no estoy reabriendo todas mis sedes, o no estoy reabriendo la operación en todos mis proyectos. Puede inclusive que alguna de mis sedes o alguno de mis proyectos esté en una zona de alto riesgo, en donde no se ha permitido la realización de esas actividades,
¿no? En la diferente normativa nos dice que hay ciertas zonas en donde no está permitida algunas actividades económicas, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo diferentes sedes o diferentes proyectos para los cuales quiero pedir el permiso, yo los registro. Y se tiene que elegir una de estas opciones y se pone siguiente, ¿ya? Otro punto también importante es determinar si es que mi actividad es una actividad de riesgo o no. Para saber esto, yo tengo que revisar el anexo 5 del Decreto Supremo 0398 del Ministerio de Salud. En esta norma, en el anexo 5, hay una lista bien amplia, varias hojas, en donde dice cuáles son las actividades que se consideran de riesgo. Ya yo vi por ahí una pregunta en la que decían, si es que mi cliente me pide SSTR, pero no estoy en la lista, ¿soy actividad de riesgo o no? Muchas veces el cliente nos pide SSTR porque yo voy a ir a su instalación y en su instalación sí hay actividades de riesgo. Entonces, para proteger a los trabajadores de sus proveedores, les piden que tenga el SSTR. Pero puede que tu rubro no sea una actividad de riesgo. Entonces, aquí se elige esto. Y es importante también saber si soy de riesgo o no, porque hay diferentes requisitos que vamos a ver a continuación. Ya, otro paso también me pide identificar la cantidad de trabajadores que tengo dependiendo de cada sede. Aquí yo estaba registrando una empresa que tiene solo una sede, por eso me sale solamente una columna, pero en caso tengan más, van a salir más. Y aquí tengo que registrar cuáles son mis trabajadores, cuántos trabajadores propios y cuántos terceros tengo. Aquí hay que tener en cuenta que los trabajadores propios son los que están en mi planilla y los trabajadores terceros son aquellos que estén por recibo por honorarios, los contratistas, subcontratistas, todos esos hay que considerarlos. Luego también hay un punto en donde me pregunta esto: ¿usted cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Y desea informarlo al MINSA. Acá hay un tema, porque como yo les decía, todo empleador está obligado a tener este sistema. Entonces realmente no deberíamos poder marcar no. Pero como las personas que han hecho esta plataforma saben que en la realidad hay muchas empresas, muchos empleadores que no tienen implementado ese sistema todavía, y ahorita lo más importante es que puedan tener las precauciones para el COVID, se puede poner no. Si es que yo no tengo mi sistema, yo marco no y pongo siguiente, ¿ya? Pero si yo tengo mi sistema, lo que me pide son cargar algunos documentos que para cumplir con toda la normativa se tienen que tener, que todo empleador tiene que tener, ¿ya? Aquí yo haría una acotación. Como esta es información que está visible por SUNAFIL, quien es el órgano que supervisa, que esté cumpliendo con toda la normativa de seguridad, yo no creo que ahorita lo tomen en cuenta, pero en algún momento esto va a ser, puede ser materia de fiscalización, ¿no? O sea, SUNAFIL va a tener la lista de todas las empresas que me han puesto que no tienen sistema de seguridad y pueden ir a revisarlo. ¿Ya? Otro paso que se tiene que llenar, me piden lo que es el dato del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí me voy a detener un poco para explicarles bien, porque sé que hay muchas preguntas acerca de yo soy una empresa pequeña, soy una microempresa, ¿cómo puedo pagarle a un médico? ¿Ya? Vamos a hablar de lo que ya existía antes del tema de la pandemia, la normativa del COVID, todo esto. Ya en el 2014 se aprobó esta norma en donde el MINSA les dice a las empresas cómo deben llevar el servicio de salud, cuántas horas debe trabajar el médico ocupacional. Si es que la empresa tiene a su cargo más de 500 trabajadores, tiene que contratar un médico ocupacional que trabaje en turno completo, no tiempo completo. Pero si la empresa tiene menos de 500 trabajadores, no está determinado legalmente un mínimo de horas presenciales que deba hacer el médico ocupacional. Entonces aquí también ya nos da una facilidad. Lo que sí dice es que se tiene que cumplir con tener todos los documentos que les permita verificar que de verdad se está cuidando la salud del trabajador, de los trabajadores, ¿ya? Algo también importante es que si soy una actividad de riesgo, por ejemplo, que ya mencionábamos, si soy parte del Decreto Supremo 0398, se tiene que verificar las actividades, las normas sectoriales, ¿no? Y ver qué cosa piden respecto al médico ocupacional, ¿ya? Y aquí también se tiene que tener en cuenta que un trabajador no es solo los que estén en planilla, sino todos los prestadores de servicios, los contratistas, subcontratistas. ¿Por qué? Porque el médico que está ahí laborando para mi empleador tiene que velar por la salud de todas las personas que están en esa sede. Esto es lo que había antes, que una empresa con sistema de seguridad tiene que tomar en cuenta, toma en cuenta, pero como ahorita lo más importante es velar por
por el tema del COVID, de prevenir el contagio del virus del COVID, lo que salió en la resolución ministerial 283 es que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, que ahorita ya sabemos que es por lo menos hasta septiembre, las entidades, sean públicas o privadas, que no tengan un sistema de gestión y por ende no cuenten con esto, o sea, no hayan tomado en cuenta esto, se pueden acoger lo que dice el anexo 1. ¿Qué es lo que dice el anexo 1 de la 239? ¿Ya? Como esto es muy importante, hay que vigilar la sintomatología de los trabajadores. Si es que alguien tiene algo, hay que ver si es que es sospechoso o no, y hay que manejarlo. Y yo soy responsable de la salud del trabajador porque ha estado expuesto dentro de sus labores, o porque hay riesgo de que si viene expuesto, aunque sea de afuera, pueda contagiar a los demás, inclusive a mis clientes, inclusive a mí mismo. Entonces es importante que se tenga un personal de salud dentro del servicio de SST, ¿ya? Lo que nos dice es que si yo soy una empresa pequeña, para que no se preocupen, si tengo hasta 20 trabajadores, este responsable de la salud puede ser el mismo empleador. O sea, el mismo empleador. No necesito contratar un licenciado en enfermería, no necesito contratar un médico. El mismo empleador puede velar por la salud de los trabajadores, pero eso sí, no quiere decir que pueda descuidar o desligarse de las responsabilidades que hay, que vamos a ver en los lineamientos de salud, que son el 2 y el 3 principalmente, ¿ya? Si es que yo soy una empresa pequeña, pero lamentablemente estoy dentro de lo que dice el DS 0398 como una actividad de riesgo, sí me piden que tenga una licenciada en enfermería. Si yo tengo más de 20 trabajadores a mi cargo y hasta 100 trabajadores, así no haga actividad de riesgo, también tengo que tener un licenciado en enfermería. Y si es que tengo ya más de 100 trabajadores, tengo que tener tanto el licenciado en enfermería como un médico. Aquí hay una facilidad que hemos encontrado nosotros, ¿ya? Acuérdense que decía que cuando tenías menos de 500 trabajadores no había un límite mínimo de horas. Pero sí, la plataforma del Siscovit te está pidiendo algunas horas que tiene que cumplir el licenciado, o en caso tú desees que sea un médico, en caso de que tú seas una empresa de menos de 20 pero tengas actividad de riesgo, o que seas una empresa de menos de 100. Y lo sacamos acá. Si que es una empresa pequeña, no sé, por ejemplo, que hace instalación de aires acondicionados, ¿ya? Eso está catalogado como una actividad de riesgo, por ejemplo. Entonces me voy a preocupar y cómo puedo pagarle a un médico si solamente estoy yo y tengo RUC 20, soy una empresa constituida pero solamente trabajo solo, ¿ya? En realidad lo que nos piden es que se tenga el asesoramiento de un médico de 4 horas a la semana por lo menos, y si no, o de un licenciado de enfermería 8 horas a la semana, ¿ya? Otra facilidad es que aquí nos piden licenciado de enfermería y nos piden médico. No nos pide que sea especialista, no nos pide que tenga conocimiento en salud ocupacional, experiencia en salud ocupacional, como sí nos pide la norma 571 del 2014, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos conscientes de la situación, ¿no? El gobierno debe ser consciente de la situación, de que es difícil poder encontrar un personal de salud que nos pueda asesorar en esto cuando todos estaban bastante ocupados, y es bastante caro para poder acceder a esto siendo una MIPE. Entonces lo que nos dicen es que puedo contratar a alguien o pedir el apoyo de alguien que sea mínimo 4 horas a la semana. Entonces yo creo que eso podría ser ya algo más manejable, ¿no? Otra cosa que nos piden en el paso 8 es determinar cuál es el nivel de riesgo por cada puesto de trabajo, ¿ya? Yo no pongo aquí el nombre de mis 100 trabajadores, eso se pone en el planilla de la nómina, que es un Excel, sino que pongo el puesto de trabajo. Pongo puesto de trabajo, vendedor, ¿qué nivel de riesgo tiene? Empaquetador, ¿qué nivel de riesgo tiene? Vamos a ver cómo se determina qué nivel de riesgo es, y es importante saberlo también porque se maneja de manera diferente, ¿ya? La forma más fácil de diferenciarlo es que si mi empresa no lidia con personas sospechosas o con personas positivas de COVID, o sea, si es que yo no brindo servicios de salud, no soy un servicio funerario ni nada de eso, entonces mis trabajadores solo van a estar en riesgo bajo o riesgo mediano, ¿ya? Porque los riesgos altos y muy altos son para personas que sí entran en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos más que nada en riesgo bajo y riesgo mediano. ¿Cuál es la diferencia? Si es que es una persona que no entra en contacto con otras de manera frecuente, que está a una distancia siempre mayor a 2 metros, entonces es una persona que tiene un riesgo bajo,
Por ejemplo, todas las personas que hagan trabajo remoto, inclusive yo consideraría que tienen un riesgo cero debido a exposición por trabajo, porque debido al trabajo no entra en contacto con nadie. Si es que soy una persona que hace la parte de manufactura, pero solo trabajo un operario, entonces hay un riesgo bajo porque no entra en contacto con nadie. Si es que yo soy una persona que atiende al público y que tengo bastante contacto con otras personas, los clientes, se le considera un riesgo mediano. Pero aquí hay una salvedad, ¿ya? Si es que se puede manejar bien con los controles de manera que el riesgo que era mediano yo lo haya reducido, puedo llegar a poner a mi trabajador como riesgo bajo. Y esto es bueno de una manera en que nos permite ahorrar. ¿Cómo? Los trabajadores con riesgo mediano están obligados a hacérsele la prueba de descarte COVID, pero los de riesgo bajo no. Entonces, si nosotros podemos invertir más en las medidas de prevención y tenemos cómo demostrar que hemos reducido el riesgo del trabajador, podemos ahorrar en la parte de no tener que hacer la prueba COVID. ¿Ya? En el siguiente paso lo que nos piden es remitir la planilla de nómina, que ahí hay un Excel en que el momento que tú llegues a ese paso te va a permitir descargarlo, lo llenas y luego lo vuelves a subir. Y aquí es donde hay que llenar la diferente información de mis trabajadores. Y hay que tener en cuenta que no son solo trabajadores propios, que sino también son trabajadores prestadores de servicio, los contratistas, subcontratistas que ya he mencionado varias veces. Y aquí exactamente es donde me piden indicar qué régimen es. Hay una leyenda, ya no se llena como por llenar, se llena con códigos, con números, de la forma en la que la leyenda dice, porque si no se llena bien, el sistema no lo puede leer bien. Ya, entonces vamos a llegar, o ya llegamos al corazón del plan. Hasta ahora ha sido más que nada la base, datos generales y así, ¿ya? El primer paso para el plan es hacer como un diagnóstico. En realidad, el primer paso para cualquier cosa es hacer un diagnóstico, evaluar, ¿ya? ¿Cómo ese diagnóstico? Considerando las características de la empresa, tengo que evaluar el nivel de exposición de cada puesto de trabajo, de cada trabajador, que ya lo hablamos antes, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Y también tengo que considerar los factores de riesgo de complicaciones al COVID. Aquí los factores de riesgo son como, por ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, si es que tengo alguna enfermedad crónica, sea renal, sea pulmonar, sea hepática, si tengo diabetes, hipertensión, todos esos factores que hemos escuchado aquí se consideran, ¿ya? Una vez que yo ya tengo eso, que es la base, paso a planear las medidas obligatorias. Aquí el plan, los lineamientos del MINSA me lo ha definido como 7 lineamientos para que yo tenga siempre en cuenta estos 7 lineamientos que están aquí y que vamos a ver uno por uno en las siguientes diapositivas. Y también lo que me pide considerar en el plan es bastante importante, es cómo se va a hacer el regreso y la reincorporación al trabajo, ¿no? O sea, cuando un trabajador va a volver a laborar, no es como ya llegue de frente, sino que hay que hacer una evaluación, ¿ya? Entonces, en el paso 10 del SISCOVID se aborda lo que es el lineamiento 1. El lineamiento 1 es la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Aquí lo que me va a pedir el SISCOVID es determinar quién va a ser el encargado de la limpieza y desinfección. Me pide decir si es que van a ser los mismos trabajadores, si es que se va a contratar o se tiene un trabajador específico solamente de limpieza, o si se va a contratar inclusive una empresa de servicio de limpieza, ¿ya? Y también lo que me pide es describir las actividades que se van a realizar, ¿ya? Y aquí también hace el hincapié en que se tiene que considerar el protocolo sectorial. Si el protocolo sectorial de tu rubro, tu protocolo correspondiente te dice que tienes que tener actividades de limpieza específicas, tienes que contemplarlas y ahí estarías poniendo que las vas a cumplir, ¿ya? Dentro de las actividades de limpieza que hay que cumplir, porque ya se especifican en la RM del MINSA, es que se tienen que considerar las actividades no solo para el piso, ¿ya? Es para todos los ambientes de trabajo, mobiliarios, herramientas, ¿no? En caso hay operarios que comparten herramientas, cómo se va a manejar o se va a evitar que se comparta para que no haya... Ustedes saben que el COVID se contagia también, no por la mano exactamente, por eso es que el guante no nos protege, sino que agarrando algo en una superficie que se le llama... Si tiene fomites, si tiene el virus ahí y luego el virus se queda en mi mano, lo puedo transportar a diferentes lugares, que puede ser la herramienta.
Y si es que luego no tengo una higiene adecuada, no me he lavado las manos antes de tocarme la cara, esa es una forma en la que se transmite muy rápido el virus. Entonces, si es que hay alguien que tenga que sea positivo de COVID sin yo saberlo, porque muchas veces no hay sintomatología y no hay ni siquiera un resultado positivo, porque hay falsos negativos también. Entonces eso puede ser un vehículo para contagio. Por eso es importante también tomar en cuenta la desinfección de esas cosas, ¿no? De equipos, inclusive útiles de escritorio, y de los vehículos, ¿ya? También nos pide que se tiene que verificar que se haya hecho la limpieza y desinfección adecuada antes del inicio de cada jornada laboral. Se tiene que establecer la frecuencia con la que se va a hacer. O sea, no me refiero a voy a hacerlo cada 2 días o una vez a la semana, porque obviamente se tiene que hacer todos los días, pero tiene que establecerse con qué frecuencia se tiene que hacer, ¿ya? Y también se tiene que tomar en cuenta que se tienen que brindar las medidas de protección, los EPPs adecuados para la persona que va a realizar la desinfección y una capacitación adecuada, porque usualmente, si es que nosotros no somos personal de limpieza, nosotros no tenemos la preparación adecuada, no tenemos el conocimiento y la experiencia que se necesita, porque eso también es un trabajo crítico para hacerlo. Entonces muchas veces por un manejo inadecuado de sustancias puede haber un riesgo a la salud adicional, o inclusive puede haber sustancias que son inflamables, ¿no? No sé si han visto en las noticias que por el mayor uso de alcohol, niños estaban con alcohol en la mano, se acercaron a un lugar que había fuego, se les prendió todo el brazo, ¿ya? Estas sustancias que se usan para desinfección son sustancias químicas peligrosas, entonces tienen que tener un manejo adecuado. Y si nosotros le vamos a pedir a nuestros trabajadores que limpien, hay que explicarles cuáles son los riesgos asociados, cómo es que deben hacerlo. Por eso es que nos pide que haya una capacitación y que también se les brinden medidas de protección, ¿ya? Luego, en los pasos del 11 al 14 dentro del SISCOVID nos abordan lo que es el lineamiento 2. El lineamiento 2 es la evaluación de la condición de salud previo al regreso y reincorporación al trabajo. Aquí se hace una distinción entre regreso y reincorporación. Regreso es cuando todos hemos estado en nuestra casa y de la nada el jefe llama y nos dice que vamos a volver a trabajar y nosotros volvemos a trabajar, ¿ya? Regreso. Reincorporación es cuando nosotros hemos estado trabajando y en algún momento se detectó que había síntomas, que había sospecha, entonces nos mandaron a cuarentena, nos mandaron a hacer aislamiento por la probabilidad de que podamos contagiar a otros. Entonces, una vez que alguien ha tenido sospecha de COVID, tiene que hacerse una evaluación para poder ver si es que va a volver al trabajo o no. A eso se le llama reincorporación, ¿ya? Esta evaluación de la condición de salud es, por ejemplo, donde es importante que haya un médico. ¿Por qué? Porque se identifica los niveles de riesgo, que más o menos yo les he dicho cómo se hace en líneas generales, pero es mejor que lo pueda hacer un especialista en seguridad. Se tiene que aplicar la ficha sintomatológica, o sea, el personal de salud tiene que evaluar los síntomas y los signos de la persona, que por más que no parezca que tuviera nada, por más que esté sana, por más que nunca le detectaron nada, puede tener. Y aquí es donde a mí me parece mucho más importante, a nuestro equipo en general le parece mucho más importante el poder hacer una evaluación médica y que haya un criterio médico que te diga si estás bien o no. Y eso es más, a mí me parece más útil que la aplicación de una prueba, porque la prueba, por más que sea rápida, por más que sea molecular, muchas veces no detecta que tú tienes la infección. Ahora, no quiere decir que es porque está mal, la compraron mal o no. O sea, ya de por sí la prueba es así. ¿Por qué? Porque se detectan anticuerpos. Entonces, tú puedes, y no se detecta la cantidad, sino que se detecta, si tú tienes muy pocos anticuerpos, puede que salga un negativo y no es un negativo, ¿ya? Entonces, a mí me parece mucho más importante el tema de la evaluación médica hecha por un profesional de salud que sepa, que inclusive hacer la prueba molecular, ¿ya? La prueba de descarte, perdón. Aquí también es donde nos hablan sobre el control de temperatura. Nos van a preguntar dentro de la plataforma qué tan frecuente es hacer el control, cuál es el límite de temperatura, si es que vas a hacer tu registro, que son cosas necesarias. Tienes que tener un registro de la temperatura de todos tus trabajadores y la frecuencia se establece dependiendo del riesgo de exposición que tenga, ¿ya? Y aquí también nos habla de la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares, ¿ya? Se tienen que hacer en caso hay un riesgo de exposición mediano, alto o muy alto. Por eso es que aquí nosotros tratamos de buscar
el enfoque de tratar de reducir al máximo el riesgo, que en realidad es un enfoque que siempre se tiene en seguridad y salud en el trabajo. Siempre es mejor tratar de reducir el riesgo, prevenir la exposición antes de curar o detectar o hacer examen médico ocupacional, que muchas veces a alguno debe haber pasado. ¿Ya? Entonces, en este paso, por ejemplo, nos preguntan, en este paso del SICOVID, nos preguntan si es que le hemos hecho ya las pruebas a nuestros trabajadores, ¿ya? Aquí se puede digitar 0. ¿Por qué? Porque puede que yo recién esté planeándolo hacer, todavía no lo he hecho, entonces todavía pongo 0. Pero si yo ya he hecho las pruebas, coloco, ¿no? Me sale automáticamente esto, cuántos trabajadores tengo en cada nivel. Y aquí yo pongo a cuántos ya le he hecho prueba, y si no le he hecho ninguna, pongo 0. ¿Ya? Esto no quiere decir que no le voy a hacer nunca, porque si yo estoy declarando que tengo un trabajador en riesgo mediano, alto o muy alto, se tiene que hacer la prueba en algún momento. Otra cosa importante que todavía no mencioné, este plan se tiene que actualizar cada mes, en la misma fecha en la que se sube el PLAME a SUNAT, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay cambios. Puedes poner más trabajadores que comiencen a laborar, puedes tener menos, puedes abrir una sede, puedes abrir otra cosa, otro proyecto. Entonces esto se va actualizando. Y obviamente en la actualización yo ya tengo que poner que le he hecho la prueba. Pues no puedo seguir teniendo 20 trabajadores en riesgo mediano y no le he hecho la prueba a nadie, porque eso va a hacer una falta. ¿Ya? En el paso 15 se ve el lineamiento 3, que es el lavado y desinfección de manos. ¿Ya? Aquí lo que nos piden es, en el SICOVID, es asegurar que estemos poniendo la cantidad y la ubicación de puntos de lavado de mano y de dispensadores de alcohol en gel suficientes para mi actividad, para mi sede, para mi centro de trabajo, ¿ya? Ubicar al menos uno al ingreso del centro de trabajo, porque si he desinfectado todas mis instalaciones y alguien no se lava las manos, no se desinfecta las manos al entrar, todo lo que haya tocado en el carro o al venir, estaría ensuciándolo, ¿ya? Muchas personas tienen esa mala manía de llegar a la casa, llegar a cualquier lado y no lavarse las manos. Y especialmente ahora con la pandemia es muy importante lavarnos y desinfectarnos las manos para no traer los posibles gérmenes, el virus, específicamente el COVID, a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, que se esté cumpliendo todas las medidas de desinfección, pero viene alguien y lo contamina, ¿ya? También nos pide que se le haga una correcta educación de lavado de manos a las personas, porque nos estuvieron diciendo desde marzo, desde febrero, tenemos que lavarnos las manos durante 20 segundos, pero yo sigo viendo a las personas que no lo están haciendo bien. Entonces es bastante importante que el empleador o el encargado del plan, o el asesor, el consultor, pueda hacer hincapié en la educación para que los trabajadores puedan cumplir esto. Lineamiento 4, que se llena en el paso 16, es la sensibilización. Aquí un poco abarca más, porque de nada me sirve que yo te voy a poner los dispensadores, voy a darles los EPPs, voy a hacer un montón de cosas, inclusive les voy a gastar, voy a invertir en hacerles prueba todos los meses, ¿ya? Pero si no he hecho la sensibilización, no he hecho capacitación, no veo que de verdad los trabajadores estén cumpliendo y yo mismo como empleador dando el ejemplo, entonces de nada sirve tener los implementos, gastar en eso, si es que ellos no van a cumplir, si no se van a lavar bien las manos, si no van a usar bien la mascarilla, si es que van a depositar los residuos donde sea, si es que no van a cuidarse también fuera del trabajo. Si es que alguno de nuestros trabajadores se contagia, el centro de trabajo puede volverse un foco infeccioso, y eso también lo está vigilando el MINSA con todas estas cosas que nosotros registramos en el SICOVID. ¿Ya? En el paso 17 nos piden hablar sobre el lineamiento 5, que son las medidas de prevención colectiva. En realidad, todo dentro de la seguridad y salud en el trabajo hay una jerarquía en donde se prefieren algunas medidas sobre otras. Todos saben dentro de seguridad que una medida que pueda proteger a varias personas, o sea, una medida colectiva, se prefiere sobre una medida individual. Una medida individual, por ejemplo, sería la mascarilla, ¿no? En lugar de yo usar mascarilla, mejor elimino los virus que hay en el entorno, ¿no? Esa sería una medida colectiva. O pongo una barrera que proteja a varios, ¿ya? Entonces, algunas medidas que nos pide el SICOVID implementar es tener los ambientes ventilados,
seguir un distanciamiento social de mínimo 2 metros. Yo sé que el MINSA, el presidente, ha estado diciendo que debe ser 1 metro, pero a mí me parece que esa es una estrategia, porque a nosotros nos cuesta bastante cumplir algunas normas. Entonces, si nos piden 1 metro y no lo estamos cumpliendo, porque las personas se acercan y siguen hablando como si nada, menos vamos a cumplir si nos piden 2 metros. Pero en realidad los estudios han demostrado que hay protección recién cuando es 2 metros como mínimo de distancia, más el uso de mascarillas. La distancia de 2 metros es más importante que el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque ninguna mascarilla nos protege al 100%, ni siquiera las médicas, ¿ya? También nos piden que podamos tener medidas de control en los espacios comunes, a la hora de comer, a la hora de transportarse, que se realicen las reuniones, que se dé preferencia que sea de manera virtual, que haya barreras físicas, y cómo se va a manejar el tema de si es que en mi local tengo acceso al público, y también que se vean medidas para desinfección de calzado. Ya estamos terminando. El paso 18 nos pide abordar lo que es el lineamiento 6, las medidas de protección personal. Acá hay que determinar qué PPs hay que usar. Tengan mucho cuidado, y aquí me parece importante recalcarlo, que no todas las mascarillas que nos están vendiendo son mascarillas realmente útiles. Aparte del hecho que muchas personas no están usando bien las mascarillas, ¿ya? En general tenemos las mascarillas de uso comunitario, que son las que se deben usar para cuando se tiene un riesgo bajo y medio. Las mascarillas quirúrgicas, que solo se deben usar cuando se tiene un riesgo alto. Y los respiradores, que solo se deben usar cuando se tiene un riesgo muy alto. Aquí también el empleador tiene que asegurar cómo se va a manejar las mascarillas cuando ya no sirvan, porque se tienen que manejar como residuos biocontaminados. Y el último lineamiento se aborda en el paso 16, es la vigilancia y la salud de los trabajadores. Aquí es donde más importante es que podamos contar con el apoyo de un médico, de un profesional de salud, que todas las empresas tienen que tener, exceptuando las MIPES que no tengan trabajo de riesgo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, si es que yo me estoy poniendo como empleador responsable de la seguridad y salud de los trabajadores, porque no tengo la obligación de contratar a un enfermero? ¿Cómo puedo hacer yo para cumplir con estas cosas, no? Porque tengo que asegurarlo. O sea, ya tengo el beneficio de me puedo ahorrar y no tengo que contratar a un doctor o un médico, pero ¿cómo puedo asegurar esto? Hay que ver cómo se va a hacer. En el plan se tiene que poner, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer la vigilancia de los síntomas? Tal vez yo puedo pedirle al médico que me explique de una manera simple en la que yo puedo asegurar que con el responsable o un profesional de seguridad que pueda asegurar que de verdad esté vigilando los síntomas de mis trabajadores, qué pasos a seguir en caso de que haya una sospecha. También nos piden, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se vigilen otras comorbilidades, porque el hecho de estar trabajando en una pandemia es mucho más estresante. Entonces pueden haber factores psicosociales, hay nuevos factores ergonómicos, hay muchas otras cosas que también hay que abordar dentro del marco de la pandemia por COVID. Y cualquier otra cosa que solicite el representante de los trabajadores mediante el supervisor o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Aquí también está el tema de que si yo tengo un médico ocupacional, un licenciado en enfermería, un médico en general, ellos tienen la obligación de registrar en caso haya un brote, en caso haya un positivo, y eso también contribuye para poder darle información al Ministerio de Salud. Es algo que se está obligando a hacer. Ya, para casi finalizar, uno de los últimos pasos que me piden el SISCOVID es que pueda considerar más o menos cuánto voy a gastar. O sea, hay que presupuestar cuánto voy a gastar en cada cosa. No poner cualquier número, no poner cero, ¿no? Porque se supone que ya hemos abordado los 7 lineamientos. He abordado cómo se va a hacer la reincorporación, el regreso al trabajo. Entonces yo ya tengo más o menos cuánto es lo que voy a gastar y tengo que ponerlo y remitirlo, ¿ya? Y finalmente el último paso, el paso 24, es el documento. Hay que enviar escaneado el documento firmado, aprobado por el Comité de Seguridad o el supervisor en caso de tener menos de 20 trabajadores, en donde se esté aprobando el plan, todo lo que yo he puesto en el plan, ¿ya? Para terminar y pasar a leer algunas preguntas, ¿a qué riesgos me expongo si no implemento el plan? Primero, lo más importante es que yo estaría exponiendo la salud de mis trabajadores, mi misma salud y la salud de mis clientes, ¿ya?
estaría, si es que ninguna empresa cumple con esto, o que hay algunas que no cumplan con esto, lo que podríamos estar exponiendo es que volvamos a un contagio mucho más, mucho mayor, ¿ya? Se supone que se está dando la reactivación económica porque obviamente no podemos seguir sin trabajar, no hay quien nos mantenga. Tenemos que reactivar, pero tenemos que hacerlo tomando las medidas de seguridad, todas las medidas de seguridad necesarias. El MINSA nos lo ha hecho fácil, nos ha dicho tienes que tomar en cuenta estos 7 lineamientos para asegurar que se reduzca el riesgo al mínimo, pero si no lo cumplimos nos vamos a arriesgar a que esta enfermedad siga habiendo olas, siga muriendo mucha más gente, se incrementa el contagio y yo creo que nadie de nosotros quiere, ¿no? O sea, estamos en una nueva normalidad en la que inclusive hay que implementar todas estas seguridades que pueden ser muy incómodas, pero lo mejor sería que en algún momento pase y no va a pasar si es que no contribuimos todos. Otra cosa a la que me expongo si no implemento el plan es a las sanciones, sanciones en el tema de multas que ya están estipuladas por las municipalidades, por SUNAFIL, por los diferentes entes fiscalizadores que les he dicho. Inclusive puede llegar a haber en algún momento de repente una sanción penal. ¿Y qué beneficio obtengo de implementar el plan? Primero que estoy velando por la seguridad de mis trabajadores, de mis clientes, de mí mismo. Creo que es lo más importante, lo que todos queremos, la razón principal por la que se debe hacer eso. También se puede generar un mejor clima laboral, una mejor imagen de la empresa, de nuestros clientes. Si nuestros clientes ven, sobre todo si les hago delivery o atiendo en mis instalaciones, ven que estamos tomando todas las precauciones, entonces van a querer seguir siendo nuestros clientes. Y una de las cosas más importantes, contribuimos a llegar al punto en el que derrotemos la enfermedad, no se siga propagando. Como les había dicho, yo soy especialista de seguridad y salud en el trabajo, formo parte del equipo de Huacaya Consultores, que somos especialistas en seguridad, en salud, en educación, en capacitación, y ya hemos apoyado a varias empresas para hacer la implementación. Si es que ustedes desean apoyo, si es que tienen los medios para poder solicitar un apoyo adicional, que sería lo ideal para que sea bien, se pueden contactar con nosotros. También tenemos en cuenta que todo esto nos está afectando a varios de nosotros, y en realidad lo que nos mueve más que nada es que pueda implementarse las cosas bien, que se pueda ayudar, se pueda cuidar la salud de los trabajadores y que podamos no volver a una situación en la que haya un contagio alto. Voy a leer algunas preguntas, que ya me queda muy poco tiempo. A ver. No se pide, a ver, Balmin preguntó por qué además piden que el acta final de aprobación sea firmada por el personal de seguridad y salud del trabajo. Lo que se pide no es que esté firmada el plan o el acta, se pide que se suba un documento en donde sea el supervisor o el comité haya aprobado lo que se ha puesto en el plan. Ya no tiene que firmarlo personal, no tiene que firmarlo el médico, no tiene que firmarlo un asesor, no tiene que firmarlo el ingeniero, tiene que firmarlo el supervisor o el comité. Me preguntan también en el caso de peluquerías, cuando es solo una persona la que presta el servicio. Si es una persona natural con negocio, se tiene que tramitar el plan. Lo que nosotros recomendamos cuando es una sola persona, porque debido a que según el anexo 1 no se obliga a tener un médico o un enfermero, es que lo puedan remitir en el plan COVID como uno mismo, o sea, el mismo empleador se encarga de eso, y que se puedan tomar todas las medidas para que puedas cumplir con la vigilancia y la evaluación de ese mismo trabajador. Tal vez para eso sí puede buscar ayuda específica de cómo hacerlo en el caso de su empresa, pero no necesita pagarle a un médico 4 horas a la semana. Si tiene un plan de persona natural con negocio cuyo único contacto es con el courier, ahí habría un riesgo bajo, no requiere una prueba, que es uno de los gastos más grandes.
Nos preguntan dónde puedo conseguir el protocolo por sectores. Hay varias normas. Pueden escribirnos a nuestros contactos. Ahí les podríamos facilitar específicamente cuál es la norma que corresponde a su rubro. Me preguntan también cuál es el documento que se obtiene al final. Una vez que se ha llenado los 24 pasos, este es el último, por el siguiente va a volver a la pantalla principal con los 24 puntos y ahí va a decir terminé enviar el plan. Se envía el plan y al día siguiente, máximo una semana según lo que estaba diciendo Sensopas, te van a enviar a tu correo electrónico el documento de aprobación, ¿ya? Y luego, al parecer, tienes que volver a entrar a la plataforma del Siscovit y está disponible para que puedas descargar el plan. Ya lo puedes tener ahí, lo puedes tener digital, lo puedes tener impreso. También es importante que en las normas que aprobó el MINSA nos dice que tenemos que tener disponible este plan para nuestros clientes y para nuestros trabajadores. ¿Ya? Hay que socializarlo, compartirlo. Me vuelven a preguntar sobre el acta. El acta es el acta de aprobación del plan. No lo firma el empleador, no lo firma el doctor, lo tiene que firmar el supervisor. El supervisor tiene que ser elegido democráticamente entre todos los trabajadores. No hay un modelo, o sea, lo que hay es que se ingresa al Siscovit y así como hay estas pantallas que les estoy mostrando, también hay 24 pantallas diferentes en donde se mete la información, ¿ya? Y les he dicho más o menos la información que se ingresa. Gas Inversiones pregunta: soy una persona natural con negocio, mi rubro es la distribución de GLP envasado, cuento con un camión, chofer, ayudante. Igual de todas maneras tiene que tener una sede. Va a haber una sede, si sea su oficina o no. A ver si me llega una última pregunta para ir cerrando por acá. Agradezco. Gracias por su asistencia. Agradezco su interés en el tema. Espero que de verdad puedan ustedes implementar, tomar las medidas necesarias en sus empresas para que no solo para que puedan volver a operar, sino también para poder tener el cuidado que se necesita cuando se es responsable de trabajadores. ¿Ya? Ahí agradezco a mi colega, el ingeniero Naveda, que ha estado respondiendo algunas de sus preguntas. De todas maneras, si es que ustedes requieren alguna consulta adicional, nos la pueden hacer a nuestros contactos. Y también pueden consultarnos sobre el servicio que estamos brindando. Como les decía, nosotros sabemos que está muy difícil y el interés que tenemos más que nada es que puedan implementar y que puedan tomar las medidas necesarias de verdad para cuidar su seguridad y salud de ustedes y de sus trabajadores. Muchas gracias.